Hoy regreso con ustedes nuevamente para darle malas noticias. El régimen cubano se encuentra implementando medidas para exterminarlos. ¿Te suena derecho a una muerte digna? Quizás te suene bonito, pero cuando sepas de qué trata, te aterrarás. Es lo más parecido al holocausto nazi, donde exterminaron a millones de judíos. El Consejo de Ministros en Cuba se reunió para buscar salidas a la crisis que atraviesa la isla. Obviamente no existe salida fácil para un país devastado, destruido por décadas de comunismo. Una de las salidas propuestas es aprobar un proyecto de ley llamado Derecho a una muerte digna. Obviamente en Televisión Nacional te lo van a explicar solo por arribita. Veamos cómo te lo venden y luego te explicaré realmente de qué trata. En otro de sus artículos, la propuesta recoge las determinaciones para el final de la vida, que incluye además disposiciones especiales y finales. Las garantías para el derecho a una muerte digna. Aquí la ley está reconociendo el artículo 40 de la Constitución, la atención médica, cuidados continuos y paliativos, pacientes con enfermedades agónicas o terminales con un sufrimiento intratable, procedimientos extraordinarios o desproporcionados en relación con perspectivas de la mejoría, encarnamientos terapéuticos, limitación del esfuerzo terapéutico y terapias que finalizan la vida, incluyendo el encamamiento terapéutico. Este anteproyecto, aprobado por el máximo órgano de gobierno, será llevado para el análisis por parte de los diputados a la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre próximo. Estoy seguro que a muchos le pareció bonito, pero la mayoría ni siquiera sabe de qué trata. Te lo voy a explicar. Empecemos desde el principio. Es un anteproyecto de ley propuesto para garantizarle al pueblo cubano el acceso a una salud de calidad en un país que no tiene los recursos para hacerlo. En plata cubana, para que lo entiendas clarito, van a sacrificar a los enfermos que necesiten demasiados recursos para salvar a los que menos necesiten, y de esta forma le estarían ofreciendo a los que salvan un acceso a la salud de calidad. A que ahora sí te parece aterrador. Veamos nuevamente la parte del material donde dicen a quiénes van a sacrificar. Número 1. Paciente con enfermedades terminales. O no. Con que la enfermedad solo te cause agonía y sufrimiento, calificas para ser exterminado. Pacientes con enfermedades agónicas o terminales con un sufrimiento intratable. Número 2, y aquí es cuando se pone bien grave. Quien necesite procedimientos complejos para lograr una mejoría, estamos hablando de operaciones y más, serán sacrificados. Procedimientos extraordinarios o desproporcionados en relación con perspectivas de la mejoría, encarnamientos terapéuticos. ¿Cómo lo harán? Mediante la eutanasia, alguna inyección letal o algo que te administrarán. ¿Y quién determinará si tú mereces vivir o morir? Quizás en la mayoría de los casos la decisión la toma un médico. Quizás si eres opositor la decisión venga de arriba. Bien bobo eres tú si crees que este proyecto de ley es parejo para todo el mundo. Obviamente que la cúpula, los militares y los ministros que aquí se reunieron no juegan la ruleta rusa. Y obviamente mientras menos recursos haya en la isla, menos grave debe ser tu enfermedad para ser sacrificado. Y si ya el apocalipsis comunista que se avecina tiene a los cubanos planeando una rebelión, este holocausto será el detonante para que los cubanos tomen las calles de una vez y por todas. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y en esta ocasión el mundo no perderá de vista lo que sucede en Cuba. A diario en las redes salen personas desde todas partes del mundo a pedir libertad para Cuba. Aquí un italiano lo hizo en el día de ayer. Canel, ese italiano te tiene que decir algo. Singao come pinga. Te lo digo así porque quiero que lo entiende bien. Cuba libre. Estamos a nada de un estallido social. Los cubanos se están organizando y preparando. Las tensiones están subiendo y hay cubanos por su cuenta tomando las calles. Esto no puede seguir así y yo voy a salir. Hace más de 8 meses que no me dan las medicinas de mi hijo. Voy en directo, por favor acompáñenme. Seguridad del Estado que me estás mirando, estoy a full. No tengo medicinas, me quitaron la leche en polvo de mi hijo. Y quiero que ustedes vean, este es el paso de mi casa. Yo no puedo ni salir con mi hijo por las condiciones de vida que tenemos nosotros los cubanos. Entonces me pregunto, las personas se quejan y se quejan, pero no salen a las calles a demostrar qué es lo que se está viviendo. Esta es mi esquina, esta es mi calle. Miren las condiciones por las cuales yo tengo que moverme con mi hijo para poder salir a buscar alimentos, medicamentos y todo lo que este mal gobierno me niega. Miren esto, hermanos, quiero que lo vivan. Aguada de Pasajeros. Esta es la esquina de mi casa. Esto es Piedras Negras. El cruce de Río Bravo. Miren esto. Estoy en directa denunciando porque me sobran los cojones, porque ya estoy cansada
de vivir en este comunismo que me está ahogando. La población cubana es una población envejecida. Debido al proceso natural de envejecimiento del cuerpo humano, los ancianos suelen padecer de enfermedades y afectaciones, por lo que serán uno de los principales objetivos de este holocausto en la isla. Se encuentran en cero y buscan eliminar cargas sociales. En plata cubana le están diciendo a los ancianos: nos encontramos en cero y no podemos seguir pagándote la chequera. Los recursos son limitados y usted padece de diabetes y presión alta. Pero no se preocupe, no le vaya a dar un infarto, que le tenemos una salida. Una muerte digna por inyección letal. ¿En serio, cubanos, vamos a permitir esta masacre? ¿En serio vamos a permitir que el sueño de nuestros niños siga siendo huir de la isla? Mira aquí la reacción que tuvo una niña cubana al ver un avión. Comenzó a gritar: llévame para la Yuma, llévame contigo. Mira el video y dime si no es hora de ponerle fin a este sufrimiento. Ponte para adelante. Oye, ya te lo bajamos ya. Si no llevo por aquí. ¿Dónde hay agua? Mira aquí otro niño que casi le cae un ladrillo en la cabeza, puesto que su casa se está cayendo a pedazos. El que tenga, que compre, como digo ya, y el que no, que se la resuelva como un pueblo. Así estamos viviendo. Lo que viene es que nosotros seamos víctimas de que haya piedras y cosas que nos matan. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y, ya estando en México, tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual, y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.